bendiga, buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos nuevamente a esta reflexión para el alma después de algunos días en que estuvimos ausentes. Gracias a Dios se estuvo transmitiendo y gracias a la labor de nuestra hermana Blanca Zelaya pudimos salir adelante y ahora pues agradecidos con Dios de que usted está nuevamente conectado. Pase la voz, avise a los amigos, hermanos en todas partes que esta reflexión para el alma está siempre en el aire todos los días de lunes a jueves. Centro Familiar Roca de Salvación se complace en compartir y transmitir de lunes a jueves esta palabra maravillosa de Dios. Así que deseándoles muchas bendiciones en esta noche mientras maneja, va a su hogar o está ya en la comodidad de su hogar. Bienvenidos nuevamente. En esta noche tenemos un tema bien importante titulado Creyendo para recibir. Creyendo para recibir. Mateo 21-22. El Señor Jesucristo hablando acerca de la necesidad de creer en aquello que decimos, aumentar nuestra fe y ayudarnos a ver más allá de las barreras, cita estas palabras diciendo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Así que Mateo 21-22 es la cita. Padre, gracias por esta bendita palabra. Ayúdanos a ver más allá de los obstáculos, las barreras, los imposibles, en el nombre de Jesús. Querido hermano, la convicción de creer que Dios puede y quiere es determinante para que nosotros recibamos las bendiciones de Él y veamos resultados de lo que pedimos y necesitamos. Sin Dios nada podéis hacer, dijo Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Indicando que Cristo es el objeto de nuestra fe. No es lo material. Es Cristo. Creyendo en lo que el Señor dice, nosotros nos posicionamos para ver, para recibir cosas grandes de parte de Dios. Así que el Señor Jesucristo, después de haber hecho un milagro, de declarar estéril, ¿verdad?, aquella higuera que no tenía fruta, el Señor declara una palabra de maldición para aquella higuera que, estando bien plantada, teniendo edad, teniendo tiempo suficiente, se halló que era estéril. Y Cristo dijo y pronunció: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Qué milagro sobrenatural de parte de Dios, que después de que el Señor hubo declarado esa maldición, escúchame, como creador, como Dios, Él tiene el derecho de bendecir o maldecir. Nosotros tenemos derecho a bendecir y no maldecir, dice la palabra de Dios a través de los labios del apóstol Pablo. Pero Dios es el único creador todopoderoso que tiene poder en lo que Él declara. No hay nada que se revele o se detenga ante la orden de Dios. Sus palabras son certeras, son firmes, sus promesas son seguras. Todo lo que procede de Dios es verdadero, es justo. Todo aquello que viene de parte de Dios y que Dios lo declara en su palabra, se cumplirá. No importa el tiempo, las circunstancias o adversidades o las mismas fallas de nosotros. Porque las promesas de Dios no están basadas en nuestra humanidad. Las declaraciones de Dios están basadas en su autoridad, su poder, su soberanía.
Así que aunque el hombre falle, aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Entonces nosotros hemos de creer que cuando oramos, es lo que el verso 22 declara, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Hay varias claves aquí. Número uno, Dios espera que nosotros oremos, porque sin oración no habrá manifestación del poder de Dios. La oración es el medio súper poderoso para que el hombre pueda tocar y, como dice la Escritura, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Así que si el Señor nos manda a que pidamos, es porque Él tiene poder para responder a la oración. A Dios le agrada el espíritu agradecido, el espíritu que siente necesidad de depender de Dios. Dios lo puede hacer sin usted y sin mí, hermano mío, o amigo que me escucha. Dios no depende de mí o de la fidelidad de un hombre o el deseo de un hombre. Dios depende de sí mismo. En Él está, hermanos míos, encarnado el poder, la gracia y la misericordia. Sus obras son fieles y verdaderas. Los tratos de Dios y pactos de Dios con el hombre son justos. Nada detiene el mover de Dios. Acuérdese, nada va a obstaculizar el propósito de Dios para su vida. Nada va a detener lo que Dios declara. Pero Dios solamente espera que nosotros le pidamos orando. Pedir es solicitar. Pedir es buscar ayuda. Pedir es saber que Dios, como Padre amoroso, tiene un corazón misericordioso, grande, y un corazón lleno de toda bondad, suficiente para poder ver las necesidades de sus hijos. Ahora, acuérdese lo que Santiago habló en Santiago capítulo 4. Yo quiero recordarle lo que Cristo nos dice en su palabra. Dice, pedís y no recibís, Santiago 4:3, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, hay oraciones que no llegan a la presencia de Dios porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo egoístamente, estamos pidiendo para nuestros deleites, estamos pidiendo para malgastar, estamos pidiendo para hacer nuestra regalada gana, cuando nosotros debemos depender de la bondad de Dios y actuar también en obediencia y en sumisión a ese todopoderoso que quiere darnos lo mejor. Pero hay veces pedimos mal. Cristo quería señalar esto en la mente de sus discípulos. Creyendo todo se hace posible. Dudando las cosas no tienen fructificación. Cuando oramos y pedimos con convicción a Dios, Dios se complace en hacer todo aquello que va de acuerdo a su plan y su propósito. Escuche bien, no es el propósito mío, no es lo que yo quiera, es lo que Dios desea, lo que Dios quiere y lo que Dios espera y de usted y de mí. Ahora, Cristo quiso señalar, después de que ellos se quedaron perplejos, que Él maldijo la higuera y luego se secó. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera?, le preguntaron sus discípulos, porque en la mente de ellos no consideraban que Cristo era Dios, dudaban, no entendían el mover de Dios. Por eso es que a veces Dios no se glorifica, porque no conocemos a Dios como es. Hay personas
que conocen más de los artistas, más de los futbolistas, de los atletas. Saben su peso, saben su estatura, saben de dónde vienen, saben lo que son, pero son ignorantes en cuanto a lo espiritual. Y eso es lo que sucede. A veces no recibimos porque ignoramos aquellas cosas que debemos de saber ya a esta altura. Que si le pedimos de acuerdo a su voluntad y a su propósito, Él lo hará. Dios no va a concedernos caprichos, no va a concedernos necedades, no va a concedernos aquello que nos va a dañar o que va en contra de su voluntad. Este es el criterio que usted y yo debemos de tener en cuenta cuando oramos, para no afligirnos, para no desesperarnos, para no dudar de su poder y de su misericordia. Así que, qué bueno que Dios quiere bendecirnos, pero nosotros debemos de creer, debemos conocer a Dios mejor, debemos entender su propósito. ¿Y cómo se puede entender? Orando a través del Espíritu Santo. Dios te puede revelar su propósito. No es que Dios esconda misterios de nosotros. Sí, Él tiene misterios, pero sus propósitos para nosotros Él nos los puede revelar. No hay nada malo en pedir que Dios nos revele su propósito y nosotros acercarnos con fe y obediencia a Él. Pero a veces, como los discípulos le dijeron, ¿cómo puede ser esto? De que se seque la higuera. Cristo habló, de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que dirías a este monte, o diréis a este monte, quítate y échate al mar y será hecho. ¿Se da cuenta? El Señor habla del poder de la palabra. Usted y yo tenemos poder de Dios. Nuestras palabras en fe pueden abrir las puertas de hierro que el hombre pueda poner delante de ti y puedan remontarte sobre las murallas de duda y de problemas que estén enfrente de nosotros. Yo me acuerdo que leí una anécdota de una anciana que llamó a un programa de radio por teléfono pidiendo ayuda, que necesitaba comida. Un brujo que escuchaba la programación, por casualidad, él escuchó y le dijo a sus súbditos, queriéndose burlarse de la fe de la señora y hacer ver de que él como brujo tenía poder, le dijo a sus discípulos, vayan y cómprenle y lo que le hace falta, la comida y otras cosas que necesita. Y cuando ella pregunte quién lo mandó, díganle que fue el diablo. El brujo quería sobreponerse al poder de Dios y avergonzar a aquella anciana. Cuando llegaron los discípulos del brujo y le llevaron las cosas a la casa, ¿verdad? Lo que ella necesitaba, la señora lo recibió corriendo y dio gracias a Dios y lo metió en la refrigeradora en su despensa. Los discípulos del brujo, sorprendidos que ella no había preguntado quién lo mandaba, le dijeron, ¿sabe usted, señora, quién mandó estas compras? Porque el brujo les había dicho, si ella pregunta, digan que el diablo. Pero la señora, la anciana, con una fe sencilla y simple le respondió, no, mi hijo, no necesito, no es preciso saber quién lo manda. Porque cuando Dios decide mandar algo, hasta el diablo obedece. Amados, esta es una anécdota que habla que Dios, para cumplir sus propósitos, para responder a tu fe, va a hacer todo lo que Él crea necesario. Va a usar hasta el mismo diablo. Escuche bien, va a usar hasta los hijos del diablo para que se conviertan en bendición para usted y para mí. No es una contradicción decir
que el diablo sabe que Dios es poderoso. El diablo no puede resistir la voluntad y los designios de Dios. Él tiene que aceptar que lo que Dios declara para usted y para mí es fiel y verdadero. Y Él no lo puede detener. Lo único que detiene que las bendiciones de Dios las recibamos es nuestra duda, nuestra incredulidad. Por eso es necesario que el creyente, parte de su oración debe ser: Señor, auméntame la fe. Señor, quita toda duda e incredulidad de mi corazón. Porque hay veces que nuestro corazón está inundado de duda, está esclavizado a la duda. Y no hemos aprendido a depositar nuestra confianza en Dios. Mire esta anciana que llamó a ese programa por teléfono para pedir ayuda. Dios le respondió. Y un brujo, usó hasta un brujo. Escuche bien, porque Dios puede usar a quien Él quiera. Alguien dijo: ¿puede hacer Dios convertir las piedras en pan todavía? Hermano, Dios puede convertir las piedras en pan todavía. Yo lo creo. ¿Por qué usted duda de que Dios puede convertir las piedras en pan? Que Dios puede resolver su problema. Que Dios puede hacer un milagro en lo que está pasando. Yo seguiré creyendo que Dios todavía puede convertir las piedras en pan. Y puede hacer el diablo mantequilla para que nosotros lo comamos. Así que Dios no está limitado a mis debilidades, no está limitado por mi falta de fe. Dios hace lo que Él cree conveniente siempre y cuando va a ser para glorificar su nombre y para cumplir su propósito para nuestra vida. El diablo sale sobrando. El Señor reprenda al enemigo. Nosotros somos hijos de Dios y no debemos de dudar de ese poder maravilloso de Dios. Poder que es suficiente para hacer posible lo imposible. Acuérdate, en el diccionario de Dios, lo imposible no existe. Ahora, el Señor quiere aumentarnos la fe. Alguien dijo: pero si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que pedirlo? Eso está basado en San Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad. Un joven preguntó eso porque tenía más de 2 años de no orar y pedir, y le preguntó el pastor: ¿tú oras? Dijo: no, tengo 2 años de no orar. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que Dios tiene necesidad, no tiene necesidad, ¿verdad? Y que Él sabe lo que yo necesito, pero ¿sabe qué? Aunque Dios sabe lo que tú necesitas, es importante pedir. Hay personas que están llenos de orgullo en su corazón, que no quieren aceptar que podemos pedir. Hay creyentes que en las iglesias evangélicas no ponen peticiones, no piden oración a la iglesia, porque se sienten que autosuficientes o se sienten que es denigrar su carácter. El creyente que ama a Dios es fiel y cree en las promesas de Dios. Aprende a tener confianza en lo que Dios dice. Si usted cree que Dios es poderoso, entonces como hijo debemos de depositar nuestra confianza en Él y acercarnos al trono de su misericordia y pedirle. Nadie va a pedir algo a alguien que no sea su Padre. Pero a nuestro Padre Celestial, Dios se complace en bendecir, Dios se complace en ayudar, Dios se complace en proveer. Así que pidamos. Pedir en oración es el vehículo, el medio que Dios usará para ser glorificado en nuestras vidas. ¿Qué le parece si usted y yo pedimos como Ana? ¿Se acuerda? Que año tras año iba y pedía y gemía a Dios por un hijo. Y llegó el momento en que Dios escuchó esa oración que ella hacía con perseverancia. Porque hay veces decimos: bueno,
yo voy a dejar de orar porque ya Dios conoce mi necesidad, pero Dios espera que tú y yo le pidamos. Ana pedía año tras año un hijo, y al fin esa petición fue contestada porque fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted está pidiendo, pida oración, haga peticiones, declárales a Dios, declárales a la iglesia para que oremos juntos, especialmente cuando hay áreas de necesidad, de conflicto o crisis. Dios es poderoso para responder a esa oración unida. Creyendo para recibir es lo que Dios espera de nosotros, la condición. Porque si dudamos, seremos como las olas del mar que vamos de aquí para allá. La duda es pecado. Dudarle a Dios de su poder es nosotros cerrarnos las puertas de bendición. Porque al que cree todo le es posible. Amigo, siga creyendo en Dios. Oremos creyendo. Pidámosle de corazón porque Él es nuestro Padre y se complace como Padre en escuchar nuestra oración y nuestra necesidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y si es de bendición esta reflexión, hazle un share. Compártela con tus amigos. Gracias y la paz de Dios sea contigo. Amén.